Vamos a tomar lo que habíamos visto de la guía de onda rectangular, pero ahora vamos a suponer que la cortamos en algún lado, por ejemplo en z igual a d, de modo que tengamos lo que se llama una cavidad resonante. Entonces cortamos un lado en z igual a d y nos queda esta guía de onda cortada. Vamos a ver qué pasa con ese sistema. Las cuentas son largas, así que vamos a decir las cosas más importantes. Empezamos con lo que vimos al principio de guías de ondas, resolver las ecuaciones de Maxwell para las ondas generales que teníamos con las condiciones de borde, y ahora sabiendo también que tenemos una caja resonante. Acá ya tenemos los campos escritos, las condiciones de borde y las ecuaciones de Maxwell. En particular podemos ver que, por ejemplo, para divergencia E igual a 0, podemos poner directamente que lo que necesitamos es que divergencia de E0 sea igual a 0, ya que acá tenemos las variables espaciales. Y lo mismo para el B, va a ser divergencia de B0 igual a 0. Para el caso de rotor, vamos a tener rotor de E0, otra vez sobre las variables espaciales, y del otro lado menos dB de t, es decir que va a bajar un i omega, en realidad baja un menos, pero acá tenemos otro menos, B0, y acá lo mismo, tenemos rotor de B0, esto va a ser igual 1 sobre c d de t, es decir, otra vez baja el menos i omega sobre c cuadrado, acá falta un cuadrado, y es 0. Entonces las ecuaciones que nos quedan, sacando los ceros para que sea más fácil, es divergencia de igual a 0, divergencia de B igual a 0, rotor de E igual a I omega B y rotor de B menos I omega C cuadrado E. Vamos a analizar esta porque si uno sabe quién es B, automáticamente puede saber quién es E. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar rotor de ambos lados. Primero, de un lado va a quedar rotor de E. Ahora usamos algo que ya hemos utilizado antes, rotor de B es gradiente de la divergencia de B menos laplaciano de B. Eso hace que acá nos quede gradiente de divergencia de E menos laplaciano de E, pero esto es igual a 0, así que en realidad esto es simplemente igual a laplaciano de E. Y del otro lado tenemos que rotor de esto, rotor de I omega B. Y esto es igual, usando que sabemos lo que es el rotor de E, es eso, I omega que sale afuera, de acá, y después lo que es el rotor de B, que es menos I omega C cuadrado E, o lo que es lo mismo, cancelando acá los I's, omega cuadrado C cuadrado E. Entonces de un lado tenemos el laplaciano, vamos a ponerlo acá, laplaciano de E igual a menos omega cuadrado C cuadrado E. Esto a su vez podemos ponerlo para cada componente, EX igual menos omega C, todo esto al cuadrado, por EX, luego laplaciano EI, y lo mismo, menos omega C cuadrado EI, y laplaciano EZ menos omega C EZ. Acá tenemos otra vez las ecuaciones y proponemos
una solución. Empezamos con EX, que sea una función de X multiplicada por una función de Y multiplicado por una función de Z. Si lo aplicamos a esta ecuación, nos va a quedar Y, Z, estamos poniendo directamente las funciones, depende de Y, depende de Z, derivada segunda de X, dx, más Z, X, Y, derivada segunda de Y, y luego X, Y, derivada segunda de Z, o sea, esto no es más que aplicar el laplaciano a esto. Y esto tiene que ser igual a menos omega c cuadrado y la función, que es x por y por z. Ahora vamos a dividir todo por x y z, haciendo que quede, se va a ir esto, va a quedar un 1 sobre x, derivada segunda de x, luego 1 sobre y, derivada segunda de y, luego 1 sobre z, derivada segunda de z de z. Esto se va y queda simplemente menos omega sobre c al cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo que pasaba en guía de onda rectangular, nada más que solo con x e y. A nosotros nos queda lo mismo con el término de z, también igualado a una constante. Y lo que sabíamos que cuando pasaba eso, cada término tenía que ser igual a una constante. Eso va a pasar en nuestro caso también. Así que en este caso vamos a tener que la derivada de x, la segunda, va a ser igual a una constante que la llamamos también kx cuadrado por x, pasamos el x para el otro lado. El otro término, el de y, va a pasar lo mismo. Derivada segunda y de y igual menos kx cuadrado y finalmente tenemos derivada segunda de z menos kz z. Y las tres constantes sumadas tiene que darnos la constante original, que era omega c al cuadrado, que quedaba acá y acá, que del lado derecho tienen el menos. Para x vamos a poner entonces la solución, después estará lo mismo para y y para ez. Nos va a quedar e de x y z igual a seno de kxx más un b coseno de kxx. Todo esto multiplica otro término que vamos a poner acá abajo, que es c seno de KI más d coseno de KI. Y vamos a tener otro más, que es e seno de KZZ más f coseno de KZZ. Todos estos están multiplicándose. Ahora lo que se usa son las condiciones de borde, e paralelo igual a 0. Considerando eso, tenemos que el EX va a tener que ser igual a 0 cuando evaluemos en el borde, que eso sería I igual a 0, Z igual a 0. E paralelo, estamos suponiendo que nuestra onda está viajando en dirección Z, así que estamos en las mismas condiciones que en la guía de onda rectangular. Entonces, lo que dijimos es que X es componente paralela
en y igual 0 y z igual a 0. Entonces, en el borde de atrás sería igual a 0 y z igual a 0 es todo este borde. Y después vamos a tener lo mismo para z igual a d y para y igual a b, que es este de acá. Ahí siempre el x es paralelo al borde. Cuando y es 0, esto se va, y cuando z es igual a 0, este se va. O sea, por separado, si esto se hace 0 y queremos que todo sea 0, hay que pedir que d sea igual a 0. Y en el caso de z igual a 0, si queremos que todo se haga 0, o sea que x sea igual a 0 y esto se va, necesitamos que f sea igual a 0. Entonces, eso es para estas condiciones. Pero también, como habíamos dicho, tenemos que x es igual a 0 para y igual b y z igual d, que son las otras condiciones. Eso obliga, como esto ya no va a estar y esto no va a estar, a que por separado tengamos que ajustar el KI para que no se haga todo 0 y el KZ. Nos va a quedar KI, tiene que ser NPi sobre B para que se haga 0, y el KZ vamos a decir que es LPi sobre D. N y L son enteros. Lo mismo uno puede hacer para EZ, para EI y para EZ. Y entonces ahora directamente vamos a poner lo que da. Que es esto que tenemos acá. Con Kx mpi sobre A, Ki npi sobre B y Kz igual lpi sobre D. Una vez que tenemos esto, observemos que en cada uno nos quedan algunas constantes todavía a ajustar. Eso va a tener que pedir que divergencia E sea igual a 0. Si lo aplicamos acá, nos va a quedar, o sea, aplicando a todo el E ahora como vector, con todas las componentes, vamos a tener kx a coseno de kx x menos b seno de kx x. O sea, lo único que hicimos es derivar, sacar el kx y cambiar seno por coseno, coseno, seno, cambiar si es necesario el signo. Y luego el resto, el seno de ki y el seno de kz z. Luego lo mismo con la siguiente componente, ki seno de kx x, c coseno de ki, que estamos haciendo este de acá, ya sacamos el ki, c coseno de ki, más, menos, perdón, porque acá tenemos un coseno, se deriva menos seno de ki y ahora el seno de kz z que queda afuera, y el último término con z es kz seno de kx x seno de ki y e coseno de kz z menos f seno de kz z. Todo esto tiene que ser igual a 0. Esto tiene que valer para cualquier x y z, pero en particular, si ponemos x igual a 0, observemos que este término tiene un seno de kxx, se va todo este, y acá también, así que todo este se va. Queda nada más el de arriba, y en particular nos queda el kx a seno de ki y seno de kz z, ya que acá esto se hace 1 y esto se hace 0. Y esto tiene que ser igual a 0 y entonces de acá a tiene que ser igual a 0 para que todo dé 0. Uno puede hacer lo mismo
igual a 0 va a implicar que C sea igual a 0 y Z igual a 0 va a implicar que E sea igual a 0, este E que tenemos acá. Entonces nos queda lo que ya teníamos acá escrito por abajo de esta línea, es esto que queda ahí. Y también falta la condición de que menos bkx más dki más fkz, todo esto tiene que ser igual a 0. Porque es lo que nos queda cuando evaluamos en 0, 0, 0, quedan esos términos afuera. Entonces esa es otra condición, aparte de lo que nos queda, para que la divergencia de E sea igual a 0. Ahora vamos a decir lo que sigue sin hacer las cuentas. Tenemos que utilizar que el rotor de E es igual a I omega B, y eso es lo que tenemos escrito acá. El Bx tiene que ser la parte del rotor de E que sea igual a X con las constantes. Entonces, con el E que teníamos acá, hacemos la cuenta para Bx, Bi, Bz, y eso hace que tengamos este B que aparece acá abajo. Este B automáticamente cumple con la condición de borde de que B perpendicular sea igual a 0, y también va a cumplir con que la divergencia de B sea igual a 0. O sea, esto es hacer una cuenta y esto es chequear que Bx es igual a 0 cuando X es igual a 0 y X es igual a A. Bi es igual a 0 cuando I es igual a 0, I igual a B, y queda Bz igual a 0 cuando Z es igual a 0 y Z igual a D. Parecido a lo de antes, con el campo eléctrico. Un detalle más es qué pasa con los distintos modos. Eh, por ejemplo, si tenemos transversales eléctricos, esto significa que Z tiene que ser igual a 0. Y esto obliga, para que todo esto sea igual a 0, el Z, que F tenga que ser igual a 0. F siendo 0 se va de esta condición y queda lo otro. Nos termina quedando bkx más dki igual a 0. Para transversal magnética, Bz es igual a 0. En ese caso vamos a tener que esto que está acá se tiene que hacer 0. Es decir, dkx menos bki igual a 0. Esto no nos determina las amplitudes porque siempre tenemos por lo menos 2, pero aún así vamos a tener ya sea modo TLMN o TMLMN, los modos transversal eléctricos o transversal magnéticos, usando esta igualdad que teníamos. Vamos a tener que, vamos a escribirlo acá, omega cuadrado, pasamos el c cuadrado para otro lado, es igual a kx cuadrado más ki cuadrado más kz cuadrado, y con las definiciones que teníamos de los kx, ki, kz, esto se puede reescribir como c cuadrado mpi sobre a todo al cuadrado más npi sobre b todo al cuadrado y lpi sobre d todo al cuadrado. Pero esto es igual a omega al cuadrado, pasamos raíz y obtenemos omega igual a cpi raíz de m sobre a al cuadrado más n sobre b al cuadrado más l sobre d al cuadrado. Vamos ya sacando el pi para afuera. Entonces, esa va a ser la frecuencia que vamos a tener en términos de los distintos k que teníamos, kx, ky, kz, que quedan en términos de m, n y l.